Este es un viaje para explorar uno de los aspectos menos comprendidos del ser humano. Un viaje en el que descubriremos por qué razón corremos peligro, arriesgándonos incluso a la muerte para salvar al prójimo. ¿Por qué se sacrificó esta mujer hasta la muerte? ¿Qué impulsó a este soldado a correr entre una ráfaga de balas? ¿Qué dio a estos dos hombres el valor para rescatar a un perfecto extraño? En nuestro intento de comprender este instinto de ayudar al prójimo, veremos que estamos programados para amar y proteger a nuestros hijos desde su nacimiento. Viajaremos por todo el mundo para descubrir los sorprendentes instintos que compartimos con unos terribles vampiros. Con la ayuda de llamativos experimentos, revelaremos cómo millones de años de evolución nos han vuelto generosos con nuestras familias. E iremos hasta el límite de nuestros conocimientos científicos para comprender cómo el más excepcional de los instintos humanos nos ha ayudado a ser la especie con más éxito del planeta. El instinto de anteponer a los demás. Instintos humanos. Héroes por naturaleza. Nuestra historia comienza aquí, en esta bella región del sur de Francia. Los desfiladeros de Lannesc, en Provenza, fueron alguna vez el hábitat de hombres primitivos. Los restos que dejaron estos primeros habitantes han sido puestos al descubierto en los últimos 15 años. Y es en uno de estos refugios en la roca donde los arqueólogos han hecho recientemente un notable descubrimiento. Este pequeño fósil forma parte de la mandíbula de un homínido adulto que perdió los dientes estando todavía vivo. Como carnívoro que era, ello hubiera significado la muerte por inanición. Lo que tiene de extraordinario esta mandíbula desdentada de 200.000 años de antigüedad es que alguien tuvo que proporcionarle a este individuo alimentos blandos o premasticados durante bastante tiempo hasta permitir que el hueso creciera por encima de las cavidades dentales, y esta generosidad le salvó la vida. Solo nosotros, los humanos, hemos desarrollado este extraordinario instinto de ayudar a otros más vulnerables que nosotros. Aquí, en Canadá, este instinto de proteger a los demás se llevó hasta sus últimas consecuencias cuando una madre tuvo que acudir en ayuda de su hijo. Steven Parolin tiene suerte de estar vivo. Hace 6 años se fue de acampada con su madre y su hermana Melissa a un remoto bosque en la montaña. Estábamos todos muy ilusionados por la acampada. Aquella mañana yo estaba un poco nerviosa, como si fuera a suceder algo malo, pero traté de olvidarlo y cuando salimos me sentía feliz y contenta. Casi habían llegado al lugar de acampada cuando, de repente, los caballos comenzaron a resoplar y a encabritarse. Algo iba mal. Vi salir a un animal de entre los árboles a mi izquierda y pensé, bueno, solo es un coyote. Pero entonces empezó a avanzar con unos movimientos muy finos, como deslizándose, y entonces lo vi mejor y me di cuenta de que no era un coyote. Efectivamente, era un puma, un león de montaña, capaz de matar presas del doble de su tamaño. El puma se fue directamente hacia Steven, ni siquiera nos miró a los demás, se fue derecho hacia Steven. Puso sus patas sobre la silla de montar, me miraba con sus grandes ojos y... Cara a cara con la muerte, el pequeño Steven de 6 años no tenía la menor posibilidad. Steven se cayó del caballo y entonces, cuando se estaba levantando, el puma le rodeó la cabeza, así, con las garras, y le desgarró la cabeza.
Al ver a su hijo en ese terrible peligro, su madre Cindy reaccionó sin dudarlo un segundo. Y con un grito primario se abalanzó sobre el puma para luchar por su hijo. Fue algo instintivo, ¿sabes? Creo que no pensó en que le fuera a pasar nada, o ni siquiera pensó en ella misma. Fue una reacción ante lo que sucedía. Cindy, la madre, arrancó una rama y con una fuerza casi sobrehumana luchó cuerpo a cuerpo con el puma. Mientras combatía encarnizadamente, ordenó a los hijos mayores que pusieran a Steve a salvo. Tardarían cierto tiempo en encontrar ayuda. Una vez que Steven estuvo a buen recaudo, su hermano regresó al bosque a buscar a su madre, acompañado por un amigo de la familia, Jim Manion. Tuve que desplazarme más o menos 1 metro. Caminé un par de pasos a mi derecha. Y allí estaba el puma, y su cabeza estaba justo encima de la cabeza de Cindy. Cuando encontraron a Cindy, estaba moribunda. Había estado luchando con el puma durante más de 2 horas. Jim cogió su pistola y disparó al animal. A pesar de las tremendas heridas, Cindy se había aferrado a la vida. Creo que se mantuvo viva para poder saber qué les había pasado a sus hijos. Y una vez se enteró de que sus hijos estaban a salvo, entonces, en ese momento pensó, ya me puedo ir. Cindy murió de camino al hospital debido a sus heridas. El instinto de proteger a sus hijos la llevó a cometer el sacrificio final. Lo bueno es que sé que mi madre fue muy valiente y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por sus hijos. El lado triste es que ahora ella ya no está aquí y que nunca más la volveré a ver. Al salvar a su hijo, Cindy demostró el instinto más poderoso y heroico que se conoce: el impulso materno de proteger a sus pequeños. Los seres humanos han desarrollado un profundo instinto de protección hacia sus hijos. Esto parece perfectamente natural, pero no tendría por qué ser así. Conozcamos a la peor madre del mundo. Esta es una tortuga laúd, o tortuga de cuero, que pesa más de media tonelada y ha venido a desovar a esta playa. Como se perturba muy fácilmente, estamos filmándola con una cámara de visión nocturna. Una hembra de tortuga cuero como esta puede llegar a poner hasta 120 huevos en una noche. Pero esta mamá no se quedará a cuidarlos. De hecho, lo único que hará en tanto que madre será poner los huevos. Nunca llegará a conocer a ninguno de sus hijos. Al cabo de un rato, el nido está lleno y ella simplemente recubre los huevos con arena y regresa al mar. Nunca más volverá a ver a su prole. Unos 60 días después, los recién nacidos salen de su nido, teniendo que llegar al mar por sus propios medios. A los seres humanos nos parece un poco triste que estos pequeñuelos tengan que arreglárselas solos en un mundo peligroso. Un mundo realmente peligroso. Las tortugas han desarrollado una estrategia para asegurar la supervivencia de su prole que a nosotros puede parecernos cruel. Invierten sus energías en producir cientos de hijos, confiando que unos pocos de ellos sobrevivan, pero sin ayuda alguna. Pero nosotros, los humanos, hemos desarrollado una estrategia distinta. Generalmente tenemos solo un hijo a la vez, de modo que cada uno de ellos se convierte en algo sumamente valioso. Es por ello que invertimos tanto en nuestros hijos y que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para protegerlos. Millones de años de evolución nos han convertido en padres amantísimos.
Desde el momento del alumbramiento, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos ayudan a crear un vínculo instintivo con el recién nacido. La clave de esto parece residir en una hormona que los humanos compartimos con los demás mamíferos, la oxitocina, cuyo efecto es potente e inmediato. La nueva mamá se vuelve hiperconsciente de su bebé. Sus sentidos parecen funcionar más rápida e intensamente. La liberación de oxitocina se produce en una parte primitiva del cerebro, el hipotálamo, y esto provoca en la madre el impulso imperioso de amamantar a su bebé. Y esa succión, a su vez, genera impulsos nerviosos en el pezón que viajan hasta el cerebro materno, excitando su centro de placer y produciendo de esta manera un colocón natural. La madre pronto aprende a reconocer el olor característico de su bebé, y cada vez que lo huele, se libera más oxitocina. Al parecer, en los hombres, los vínculos afectivos y de protección se establecen debido a la estimulación de una sustancia muy similar a la oxitocina, la vasopresina, que se libera en la misma área primitiva del cerebro. Y el nuevo padre reconoce también el olor de su recién nacido. Este olor produce una sensación de calma y vuelve a los hombres menos agresivos. Este potente efecto es el resultado de millones de años de evolución. El impulso de proteger a nuestros hijos es compartido por muchos otros animales. Como nosotros, han heredado fuertes instintos paternales a través de generaciones de padres y madres consumados. Biológicamente, tiene sentido cuidar a los hijos, ya que, en promedio, cada uno comparte la mitad de los genes. Esto quiere decir que si se llega a criar con éxito a 2 hijos, es como si se transmitiera el 100% de los genes a la siguiente generación. Es lo más cerca que se puede llegar a la inmortalidad. Pero para muchas especies, este instinto va todavía más allá, como es el caso de estas mangostas suricatas que incluso protegen a cachorros ajenos. Estas hembras adultas cuidan de sus sobrinas y sobrinos. Estiran el cuello para detectar posibles depredadores. Lo que hacen es muy peligroso, pues se exponen a atraer la atención de esos animales. Entonces, ¿por qué se arriesgan? Estos pequeños sobrinos comparten 1/4 de los genes de sus tías. Así que cuidar de 2, desde un punto de vista biológico, es como cuidar de un hijo propio. Estos valores familiares en los animales siguen siempre una regla de oro. Cuantos más genes compartan los miembros de una familia, más gestos estarán dispuestos a hacer los unos por los otros. Pero la gran pregunta que se plantea es, ¿los seres humanos actuamos igual? Aquí tenemos a la familia Gabon de Essex, Inglaterra. Van a participar en un experimento un tanto peculiar para poner a prueba sus instintos. Me llamo Alf y soy el padre de Kim y Lisa. Soy Lisa y Philip y Becky son mis hijos. Yo soy Becky, Kim es mi tía. Me llamo Kim, soy la mamá de Elena, de Matthew y de Heather, tía de Philip y de Rebecca y hermana de Lisa. Al igual que los animales, cuanto más cercanos estén los Gabon en el árbol familiar, más genes comparten. Y si obedecieran nuestra regla de oro, cuantos más genes compartan, más dispuestos deberían estar a hacer algo los unos por los otros. Este es el test. Les desafiamos a aguantar la respiración debajo del agua el máximo tiempo posible. Cuanto más tiempo aguanten, más dinero ganarán para uno de sus parientes. Yo voy a hacerlo por Philip, es mi sobrino. De acuerdo con la regla de oro biológica, deberían aguantar la respiración por más tiempo por los parientes más cercanos, con los cuales comparten una mayor proporción de genes.
Primero, Alf aguanta la respiración por su nieta Becky, con la que comparte un cuarto de los genes. Consigue hacerlo durante solo 16 segundos. Cuando retiene la respiración por sus dos hijas, con las cuales comparte la mitad de los genes, lo hace mucho mejor. 22 segundos por Lisa y 21 por Kim. Ahora le toca a Heather. Primero aguanta la respiración por su tía Lisa, que comparte un cuarto de sus genes. Resultado, 51 segundos. Buen trabajo. Ahora lo hace por su pariente más lejana, su prima Becky, con la cual comparte solo una octava parte de los genes. Como podía preverse, aguanta menos, 47 segundos. Pero observemos qué sucede cuando Heather sumerge la cara por su pariente más cercano, su hermano Matt. 72 segundos. Es lógico, ellos comparten la mitad de los genes. Los investigadores han repetido este experimento con varias familias y los resultados demuestran que en cuestión de generosidad existe realmente un orden jerárquico natural. La gente se vuelca más en ayudar a los familiares más cercanos. Así pues, sin ser conscientes de ello, los Gabon obedecen esta regla de oro de la biología. Resulta fácil comprender por qué instintivamente tendemos a proteger a los miembros de nuestra propia familia, pero a veces los seres humanos cometen las acciones más heroicas por sus amigos. ¿Es posible que hayamos desarrollado instintos que nos impulsen a hacer eso? Estos hombres poseen un vínculo que les hace sentirse como hermanos. Se forjó bajo circunstancias extremas, a consecuencia del acto heroico de este hombre, Al Rascon. Le concedemos esta medalla a sabiendas de que Estados Unidos no habría sobrevivido si no fuera por personas como él, que generación tras generación han renovado una y otra vez el preciado galardón de la libertad. Al Rascon y su amigo Neil Haffey eran solo unos adolescentes cuando fueron a Vietnam, pero lo que les ocurrió allí, ninguno de ellos lo olvidará jamás. Era el 16 de marzo de 1966 y los jóvenes soldados estaban muy cerca de la línea enemiga en una patrulla de reconocimiento. Eran unos días de mucha tensión. Veíamos muchos movimientos de tropas en el área. Destapamos un gran alijo de armas. Estoy hablando de toneladas de armas. Era como estar inflando un globo sabiendo que podía estallar en cualquier momento. Vieron una ametralladora enemiga agazapada delante de ellos y Neil Haffey abrió fuego. Tan pronto como empecé a disparar, se desató un verdadero infierno. Había ametralladoras disparando, armas ligeras disparando y granadas de mano volando en todas direcciones. El pelotón estaba atrapado. Neil vio impotente como un amigo suyo era acribillado a solo unos cuantos pasos de distancia. Sencillamente perdí el control. Me puse de pie y empecé a correr hacia donde él estaba. En ese momento, un soldado enemigo que se encontraba tan cerca de mí como estás tú, me disparó a bocajarro. Al ver a Neil gravemente herido, Al Rascon se puso de pie de un salto y se precipitó hacia él, ignorando las ráfagas de balas. Y cuando intentaba acercarme a Haffey, empezaron a lanzarle granadas de mano. Una de ellas cayó a poco menos de 1 metro de mí. Y creí que había llegado mi hora. Pensé con toda seguridad que iba a morir enseguida. Y recuerdo que giré la cabeza a un lado porque no quería ver venir la muerte de cara. Viendo a su amigo en peligro mortal, Al Rascon tomó instantáneamente una decisión de vida o muerte. Estás viendo a alguien que conoces bien y no puedes hacer otra cosa que protegerle, aunque no sepas si con ello vas a perder la vida.
Suponía que la granada iba a estallar en cualquier momento y cerré los ojos a la espera de la explosión, cuando de repente algo muy pesado cayó sobre mí y después se hizo todo oscuro. No pude hacer otra cosa que tirarme encima de él. Al utilizó su propio cuerpo como escudo para proteger a su amigo, con lo cual fue él quien recibió todo el impacto de la explosión de la granada. Al quedó tan mal herido que el sacerdote le dio la extremaunción. Creo que hay cosas que se hacen instintivamente, cosas que no planeas y tampoco puedes echarte para atrás. No es una situación en la cual tienes el privilegio de pensártelo dos veces, es algo que simplemente haces. Yo creo que Doc actuó por instinto e impulsado por la adrenalina. No estaba pensando realmente. Creo que incluso un médico del calibre de Doc, si lo hubiera pensado, no lo habría hecho. 30 años más tarde, Al Rascon recibió la Medalla de Honor. Le estoy muy agradecido a Al por lo que hizo. He tenido una buena vida hasta ahora. He hecho una buena carrera y tengo una hermosa familia. He visitado lugares que si hubiese muerto no habría conocido nunca, así que no puedo agradecérselo bastante. Lo intento, pero no puedo. Al arriesgó su propia vida para salvar a su amigo. Él cree que lo hizo instintivamente, pero ¿por qué habría de desarrollarse este potente instinto de autosacrificio? Los científicos han encontrado claves que nos ayudan a comprender por qué todos poseemos ese instinto de ayudar a nuestros amigos. Una de estas claves se halla en un animal particularmente sediento de sangre. En estos árboles huecos viven varias especies de murciélagos, pero estos murciélagos no se alimentan de frutos o insectos. Su dieta es mucho más exótica y son tristemente famosos por haber inspirado una historia de horror gótico. Al igual que el mítico monstruo, estos murciélagos son criaturas nocturnas. Así que para poder acercarnos a ellos, los hemos filmado con una cámara de visión nocturna. Estos murciélagos se alimentan de sangre, pero a pesar de sus colmillos tipo Drácula, darse un banquete con sangre no es tan fácil como parece. Al igual que el personaje de ficción, los vampiros auténticos solo disponen de unas cuantas horas para comer antes de que amanezca. Las víctimas son generalmente animales de granja. Aunque pueda parecer horrible, al estar dormidas las víctimas no se dan cuenta de nada. La saliva del murciélago anestesia la herida y asegura que la sangre fluya de un modo continuo. Al amanecer, los vampiros regresan a su guarida. Con un poco de suerte, todos los vampiros habrán conseguido alimentarse. Estos animales tienen un metabolismo muy rápido, de manera que 48 horas sin apenas alimentación implican la muerte segura. Pero es entonces cuando estas ingeniosas criaturas muestran sus recursos. Para los desafortunados que regresan hambrientos, la ayuda está cerca. Los vampiros viven en pequeños grupos que han evolucionado y aprendido a cooperar entre sí. Un vampiro regurgitará sangre para otro que no haya conseguido encontrar alimento. Esta generosidad marca una diferencia importante en las posibilidades de supervivencia de la colonia entera. Pero pobre del murciélago que haya recibido comida y luego se niegue a devolver el favor. En el futuro todos lo recordarán y rechazarán. Esta clase de conducta generosa es excepcional. De hecho, los vampiros son la única especie conocida que recuerde los favores durante más de un instante pasajero. Excepto los seres humanos, por supuesto. Para ser animales, los humanos somos extremadamente generosos. De hecho, somos de lejos y por naturaleza los más generosos de todos los animales. La mayoría de nosotros no se lo pensaría dos veces a la hora de prestarle dinero a alguien para comer o de ofrecer una ronda de copas en un bar. Pero exactamente como en el caso de los vampiros, cuando actuamos de manera generosa, esperamos instintivamente ser correspondidos. Después de todo, ser generosos podría volverse en contra nuestra.
podríamos quedar vulnerables frente a aquellos que reciben pero no dan nada a cambio. Y para nuestros antepasados lejanos, esto habría podido tener resultados drásticos. En el duro mundo prehistórico, no ser correspondido podía significar la inanición y la muerte. Todos reaccionamos de manera visceral cuando nos sentimos tratados injustamente. Es un instinto que nos viene desde la infancia. En este experimento, 2 niños de 7 u 8 años tienen que repartirse 10 monedas de chocolate. Uno de los niños decide cómo deben distribuirse y le ofrece al otro tantas monedas como le parezca. Le voy a dar 2. A ti te tocan 3. A ti te daré 1. A ti te tocan 3. Al principio, los niños se quedan con la mayor parte, pero aquí está la trampa. Es el otro niño el que recibe quien decide si la repartición ha sido justa. En ese caso, puede rechazar la oferta y entonces ambos niños se quedan sin nada. ¿Se saldrán con la suya? No. No. Que no. No. ¡Qué mala eres! Te vas a quedar sin chocolate. No me importa, de todos modos, eran muy pocos. Casi todos los niños rechazan una porción inferior, prefiriendo quedarse sin nada. Puede parecer extraño, pero no lo es. Al renunciar a los chocolates, castigan a su compañero que pierde todavía más, y esta lección no la olvidarán tan rápido. Miremos qué sucede cuando repetimos el experimento. A ella le tocan 5 y a mí 5. Vale. Te doy 4. Vale, te voy a dar 5 monedas a ti y 5 para mí. Te doy 4. Entonces, con un reparto más justo, ¿cuál será la respuesta? Sí, ahora sí. 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 Los niños aceptan contentos. No es difícil comprender por qué hemos evolucionado de esta manera. Si reaccionamos instintivamente contra la gente que nos engaña, se lo pensarán 2 veces antes de repetir. Y esto nos ha dado a todos un sentido especial por la justicia. Algunas veces ayudamos a otros sin esperar nada a cambio, como cuando acudimos a socorrer a un desconocido, aunque esto pueda poner nuestra propia vida en peligro. ¿Falta mucho? No, es aquí mismo, a unos 100 metros. Hace un año, Steve Gray hizo algo verdaderamente heroico. Salvó la vida de este hombre tras un horrible accidente de tráfico. En ese momento, ellos dos no se conocían de nada. Un año después, regresan al lugar del accidente. La última vez que estuve aquí, estaba sentado mirando hacia afuera y pensando que iba a morir. Tras colisionar frontalmente con otro vehículo, Robin Ledbury quedó atrapado con las 2 piernas rotas dentro de su coche destrozado. Steve se había detenido a ayudarlo. Traté de abrir la puerta de delante, la puerta del conductor, pero estaba destrozada. La parte delantera del coche estaba completamente aplastada. Steve estaba llamando a la policía con su móvil cuando la situación empeoró súbitamente. Vi que salía humo del motor y entonces miré en el interior del coche y vi solo una llamita y en menos de 10 segundos se había extendido a todo el salpicadero. Así de rápido se extendió. En ese momento pensé que iba a morir. No me cabía ninguna duda. Me iba a morir y me iba a quemar vivo. Seguro de estar atrapado, Robin comenzó a despedirse en voz alta. Estaba diciéndole a su mujer cuánto la quería, despidiéndose de sus hijos.
Al ver cómo las llamas empezaban a rodear a Robin, Steve se puso en movimiento. Ver el terror en sus ojos fue lo que realmente me empujó a intentar sacarlo de allí. Fue como si algo hubiese hecho clic dentro de mí, aún a riesgo de mi vida. Él tenía que salir de allí. Aunque significaba correr un riesgo terrible, Steve no dudó en subirse al coche en llamas. La adrenalina fluye a toda pastilla. Arranqué la puerta como pude y me metí en el coche, que ya para entonces empezaba a llenarse de humo. Con un esfuerzo sobrehumano, Steve sacó a Robin del coche por la puerta de atrás justo a tiempo. Un momento más y los dos habrían muerto. Cuando conseguí arrastrarlo hasta la cuneta, el coche estaba completamente envuelto en llamas. Llamas de al menos 10 metros de altura, y todo eso sucedió súper rápido. Cada vez que le veo le doy las gracias una y otra vez. No puedo evitarlo, porque yo estaba aterrorizado con la idea de morir abrasado, pero alguien se metió en el coche a correr el mismo peligro para sacarme de allí. Creo que eso es simplemente increíble, extraordinario. Fue algo instintivo. Tenía que hacerlo. Y ni siquiera pensé en mi propia seguridad hasta llegar a casa por la noche y sentarme en el sofá. Entonces tomé conciencia y pensé, realmente era muy peligroso. Steve arriesgó su vida por un extraño. Pero ¿qué instinto puede hacer que alguien actúe de esa manera tan heroica? Todos tenemos el instinto de ayudar a los demás. Miren si no, como estos paseantes reaccionan cuando uno de nuestros actores se cae aparatosamente. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente. Cuando ven que está en un apuro o que se ha hecho daño, reaccionan con compasión. Es como si ellos también sintieran el mismo dolor. ¿Seguro que está bien? ¿Estás bien? Gracias, muchas gracias. Estas personas están experimentando un instinto particularmente humano llamado empatía. No ha pasado nada, hijo mío. Sí. Unos científicos italianos están explorando el cerebro para descubrir en qué medida somos capaces de ponernos en el lugar de los demás. El equipo investigador ha diseñado un experimento para mostrar cómo el cerebro realiza algo verdaderamente sorprendente. Puede leer la mente de otros. El experimento consiste en amplificar las señales cerebrales responsables de la imitación. Recientemente han descubierto la existencia de una serie de células cerebrales muy especiales, a las que han bautizado como neuronas espejo. Y lo que hacen estas células es realmente notable. La hipótesis es que cuando vemos a alguien realizar una acción, nuestras neuronas espejo tratan de copiar esa acción. Normalmente, este efecto es tan sutil que ni siquiera somos conscientes de ello. De hecho, las neuronas espejo por sí solas no pueden hacer que nuestras piernas se muevan, pero los investigadores han encontrado una manera de revelar su funcionamiento. Este aparato utiliza un potente campo magnético para amplificar el efecto de las neuronas espejo. En primer lugar, tienen que identificar su localización exacta en el cerebro. No me van a freír el cerebro, ¿verdad? Una vez localizado el lugar exacto, veamos lo que hacen las neuronas espejo. Si estas funcionan como suponemos, observar en la pantalla el movimiento de la mano debería provocar una contracción similar en la mano del sujeto. Funciona. Sí, he sentido una contracción. Aunque se trate solo de un ligero movimiento, lo cierto es que su mano se está moviendo de manera inconsciente. Y esto revela algo extraordinario. Nuestro cerebro está programado para imitar las acciones de los demás. Este novedoso estudio hace pensar a algunos científicos que nuestras neuronas espejo no solo imitan lo que hacen otras personas, sino quizá incluso lo que sienten.
La empatía es tan importante para nosotros que todos nacemos con un mecanismo altamente especializado que nos ayuda a compartir nuestros sentimientos, el rostro humano. La anatomía del rostro humano es única en el reino animal. Posee 47 músculos que funcionan conjuntamente para revelar nuestras emociones: alegría, enfado, tristeza, asco. Expresamos nuestros sentimientos en nuestra cara de manera espontánea y nuestras expresiones son las mismas en todo el mundo. Hemos heredado esta herramienta tan sofisticada para la empatía a lo largo de millones de años de evolución. ¿Pero por qué razón? Bien, saber lo que sienten los demás puede resultar muy útil. Por ejemplo, para saber si están contentos de vernos o no. Del mismo modo que estamos programados para expresar nuestras emociones a través del rostro, estamos también programados para percibir claramente las emociones de los demás. No tenemos ni que pensar en ello, simplemente lo sentimos. Y el desarrollo de este instinto de empatía dio a nuestros ancestros una enorme ventaja. Al observar la cara de estos actores, entendemos por lo que están pasando sin tener que pasar nosotros mismos por la misma situación. Pero no se acaba aquí. Algunos científicos creen que este instinto de empatía fue el precursor de otro instinto humano, el instinto del lenguaje. Al igual que en el cine, al principio la comunicación se hacía sin palabras, y como en el cine, dimos un gran paso adelante cuando nos convertimos en seres parlantes. Now you know everything. We'll start all over. Together. Nuestra capacidad de comunicarnos a través del lenguaje es el instinto más sofisticado que poseemos, y es innato a cada uno de nosotros. Hace 9 meses, Jasper era tan solo un pequeño bebé llorón. Dependía de sus instintos de supervivencia para obtener toda la atención que necesitaba: amor, cuidados, bienestar y, por supuesto, alimento. Ahora, gracias a otro instinto, algo extraordinario se está produciendo. Jasper está haciendo sus primeros intentos de hablar. En menos de un año, ha aprendido a dominar todos los sonidos vocales de su lengua materna. Los niños tienen un instinto para el lenguaje. Lo adquieren sin apenas esfuerzo. Dentro de pocos años, Jasper hablará tan bien como estos niños de 4 años. Todas las culturas del mundo se comunican mediante el lenguaje. Nuestro instinto para el lenguaje aceleró el desarrollo de nuestra especie. A medida que Jasper crezca y aprenda a hablar, será capaz de compartir sus experiencias. Y al igual que sus lejanos antepasados, podrá intercambiar ideas, transmitir el pasado y moldear el futuro. Gracias a nuestro instinto para el lenguaje, el pequeño Jasper tendrá acceso a la sabiduría de todas las generaciones anteriores. El conocimiento acumulado de la raza humana significa que caminamos sobre hombros de gigantes. El lenguaje nos ha ayudado a explorar nuestro planeta y más allá.
Pero esto no es el final de la historia. No somos esclavos de nuestros instintos. Como seres humanos, aprendemos, razonamos y elegimos. Hasta el 11 de septiembre del 2001, Mike Benfanti y John Shakira eran unos simples administrativos, pero ese día tuvieron que enfrentarse a instintos contradictorios y a una serie de decisiones a vida o muerte. Y aún así, encontraron el valor de ayudar a alguien que se hallaba en verdadero peligro. Tina Hanson estaba trabajando como de costumbre en el piso 68 de la torre norte del World Trade Center. Un segundo antes, mi vida era normal. Y al segundo siguiente, sentí que el edificio se comportaba de la manera más extraña. Más arriba, en el piso 81, Mike y John se hallaban justo por debajo del lugar del impacto. La sensación era parecida a la de un terremoto. Veía llamaradas que salían de arriba y escombros cayendo. Miramos hacia arriba por la ventana y vimos cosas horribles, cuerpos y ropa y cosas así. Reprimiendo el pánico que iba en aumento, Mike y John trataron de huir por la escalera de incendios. Al bajar se encontraron con Tina y otras dos personas en un despacho vacío, forcejeando con la silla de ruedas de Tina. De repente un hombre empezó a golpear la puerta. Miré por el cristal y vi a unas mujeres de pie que no hacían nada y me pareció una locura. Teníamos que hacer que salieran de allí. No conocían a Tina de nada, pero se dieron cuenta de que necesitaba ayuda. Mike y John decidieron cargarla a los 68 pisos de bajada para ponerla a salvo. No vacilaron ni un segundo, ni siquiera se lo pensaron dos veces. Poniendo a un lado su propia necesidad de escapar, Mike y John optaron por ayudar a Tina y sacarla del peligro. No sabes lo que pasa por tu mente. Desde luego no te pones a pensar, voy a cargar a esta persona 68 pisos para abajo. Fue instintivo, sencillamente una reacción. Mike y John bajaron a Tina piso tras piso. Después de casi una hora de penoso descenso, un bombero les ofreció la oportunidad de dejar a Tina en una estación de evacuación en el piso 18. Mi primera reacción fue aceptar, pero antes de que las palabras salieran de mi boca, Michael dijo, no, hemos llegado hasta aquí, vamos a continuar hasta el final. Miré a John y él me miró a mí y estaba claro que pensábamos lo mismo. Venga, no vamos a dejarlo. Y lo conseguimos. Me dejé guiar por su instinto. Aunque el mío era distinto, yo habría esperado en el piso 18 y probablemente no habría podido salir a tiempo. Al llegar abajo, los escombros habían bloqueado la escalera y en ese momento se fue la luz, quedando todo sumido en la oscuridad. No podíamos ver a dónde íbamos, así que empezamos a quitar escombros y a cargarla por encima. Íbamos para un lado y no había salida. Tomábamos otro camino, pero tampoco podíamos salir. Y entonces comenzó a cundir el pánico y la gente se iba poniendo cada vez más histérica. Era casi como estar mirando a la muerte de frente. Pero incluso entonces, cuando yo no sabía si íbamos a poder salir de allí, no se me pasó por la cabeza dejar a Tina. Finalmente, después de batallar durante más de una hora, encontraron la salida del edificio justo a tiempo. A Tina se la llevaron en una ambulancia tan solo 2 minutos antes de que la torre norte se viniera abajo. Me sentía tan aliviada, estaba tan agradecida. Sobre todo al pensar que todos los que había encontrado durante el camino me habían ayudado, sabiendo que no me conocían de nada. En los peores momentos, Mike y John habían dejado a un lado su propio instinto de supervivencia y se habían convertido en héroes.
Me sorprendí a mí mismo, porque era probablemente la peor situación, la clase de situación en la cual puedes justificarte y decir, solo voy a pensar en mí, y realmente no puedo preocuparme por los demás. Pero eso no fue lo que ocurrió. Pude haber sido una víctima más de personas que ese día estaban llevando a cabo una matanza masiva. Pero tuve la fortuna de encontrar a hombres y mujeres que actuaron bajo otros impulsos y no fui una víctima yo también. John y Mike actuaron impulsados por el instinto que todos compartimos de ayudar al prójimo, pero su extraordinario heroísmo revela una fuerza de carácter que no puede explicarse solo por ese instinto. Hemos hecho un fascinante viaje por todo el mundo y por nuestro pasado remoto para descubrir nuestros extraordinarios instintos humanos. Resulta asombroso que los impulsos y deseos que hemos heredado de la época prehistórica constituyan todavía una fuerza tan poderosa en nuestra vida moderna. Millones de años de evolución continúan empujándonos a sobrevivir, a tener hijos y a competir. Y de esas mismas raíces prehistóricas nos vienen unos instintos que nos definen como seres humanos. Hemos desarrollado instintos para el lenguaje y para ayudarnos los unos a los otros, que son superiores a los de cualquier otra especie animal. La especie humana ha triunfado porque tiene más instintos, no porque tenga menos. Y son nuestros asombrosos instintos los que nos han convertido en la especie más extraordinaria del planeta. Seres humanos.